En un pequeño pueblo olvidado de las montañas de Oaxaca, México, donde el sol abraza las casas de adobe y el viento susurra entre los nopales, vivía un hombre sencillo llamado Mateo Hernández. No era rico, ni famoso, ni siquiera particularmente fuerte. Mateo era un campesino de manos callosas y corazón humilde, alguien que pasaba sus días cultivando maíz y frijoles bajo el cielo ardiente. Pero había algo en él que lo hacía diferente, su fe. Una fe tan profunda que parecía iluminar su rostro incluso en los días más oscuros. Corría el año 1995, y el pueblo de San Isidro enfrentaba una sequía devastadora. Los ríos se habían convertido en hilos de polvo, los campos estaban agrietados como piel reseca, y las familias comenzaban a perder la esperanza. Los niños ya no jugaban en las calles, sus risas habían sido reemplazadas por el silencio del hambre. Los ancianos murmuraban que era un castigo divino, mientras los jóvenes empezaban a empacar sus pocas pertenencias para buscar suerte en la ciudad. Pero Mateo no se rendía. Cada mañana, antes de que el sol despuntara, se arrodillaba frente a una pequeña cruz de madera en su choza y rezaba. No pedía lluvia para sí mismo, sino para todos. «Señor, no me dejes ver sufrir a mis hermanos», susurraba con los ojos cerrados. Una noche, mientras el pueblo dormía bajo un cielo sin estrellas, Mateo tuvo un sueño. Una voz suave, como el murmullo de un arroyo, le habló: «Levántate, Mateo. Tu fe será la semilla». Despertó con el corazón acelerado, sin entender del todo, pero con una certeza que le quemaba el pecho. Algo debía hacer. No podía quedarse de brazos cruzados mientras San Isidro se desmoronaba. Al amanecer, salió de su choza con una idea que a muchos les parecería loca. Caminaría hasta el santuario de la Virgen de Juquila, a más de 100 kilómetros, para pedir un milagro. No tenía dinero, ni provisiones. Solo un par de huaraches gastados y una botella de agua que llenó en el pozo casi seco del pueblo. Cuando les contó su plan a los vecinos, algunos rieron. «¿Crees que la Virgen va a escuchar a un campesino como tú?», dijo don Raúl, el herrero del pueblo, con una mueca burlona. Otros, como doña Carmen, lo miraron con lástima. «Mateo, no seas necio. Vas a morir en el camino». Pero hubo una persona que no dudó: Lucía, una joven madre viuda que criaba sola a sus 3 hijos. Ella se acercó a Mateo con una tortilla recién hecha y un puñado de frijoles. «Toma, para que no vayas con el estómago vacío». «Que Dios te acompañe», le dijo con una sonrisa tímida. Ese pequeño gesto fue como una chispa en la oscuridad para Mateo. Le dio las gracias con un nudo en la garganta y partió al alba, con el sol apenas asomándose entre las colinas. El camino no era fácil. Las veredas estaban llenas de piedras afiladas, el calor era implacable y los coyotes aullaban en la distancia. Mateo caminaba con la cabeza baja, rezando el rosario en voz baja, paso tras paso. A veces tropezaba, a veces sentía que sus piernas no podían más, pero cada vez que estaba a punto de rendirse, recordaba las caras de los niños hambrientos de San Isidro. «No es por mí, Señor, es por ellos», repetía como un mantra. Al tercer día, exhausto y con los pies sangrando, llegó a un pequeño río seco. Se arrodilló, cerró los ojos y levantó las manos al cielo. «Virgen Santa, no te pido por mí. Te pido por mi pueblo. Si mi vida vale algo, úsala para darles esperanza». En ese momento, un viento fresco sopló desde las montañas, y Mateo sintió un escalofrío. No sabía si era una señal o solo su imaginación, pero algo dentro de él le dijo que no estaba solo. Se levantó, decidido a seguir, sin imaginar que ese acto de fe estaba a punto de cambiarlo todo. Mateo continuó su camino hacia el santuario de la Virgen de Juquila, con el sol quemándole la piel y el polvo pegándose a sus labios resecos. Había perdido la cuenta de las horas, pero no de las oraciones. Cada paso era una Ave María, cada suspiro un Padre Nuestro. Los huaraches ya estaban destrozados, y las llagas en sus pies le ardían como brasas, pero su corazón seguía firme. No sabía cómo, pero sentía que alguien lo sostenía, como si unas manos invisibles lo empujaran suavemente hacia adelante. Mientras tanto, en San Isidro, el pueblo comenzó a hablar. Al principio, las palabras eran burlas. «Ese Mateo está loco», decían algunos, sacudiendo la cabeza mientras molían maíz seco. Pero Lucía, la joven viuda que le había dado comida, no podía sacarse de la mente la mirada decidida de Mateo al partir.
Esa noche, reunió a sus 3 hijos, Juanito, Sofía y el pequeño Pedro, alrededor de una vela temblorosa y les dijo: vamos a rezar por él. Si él cree, nosotros también debemos creer. Los niños, con sus vocecitas cansadas, se unieron a ella en una oración sencilla. Fue algo pequeño, pero sincero, y esa chispa de fe comenzó a extenderse. Al día siguiente, Lucía habló con doña Carmen, la anciana que había dudado de Mateo. Si él está dispuesto a darlo todo, ¿qué podemos perder con rezar? Doña Carmen, aunque gruñona, cedió. Pronto, un grupo de mujeres se reunió en la pequeña capilla del pueblo, un edificio de adobe con un techo a punto de derrumbarse. Arrodilladas frente a una imagen descolorida de la Virgen, pidieron por Mateo y por Lluvia. Nadie lo admitió en voz alta, pero algo cambió en el aire esa tarde. El silencio opresivo del pueblo se rompió con susurros de esperanza. Mientras tanto, Mateo llegó a un cruce de caminos polvoriento, donde un anciano vendía tamales bajo un árbol seco. El hombre, de piel curtida y ojos hundidos, lo miró con curiosidad. ¿A dónde vas, hijo, con esos pies destrozados? Mateo, jadeando, respondió: al santuario de Juquila. Pido por mi pueblo. El anciano, que se llamaba don Esteban, lo observó en silencio antes de sacar un tamal de su canasta. Come. No llegarás lejos si te desmayas. Mateo intentó rechazar, diciendo que no tenía dinero, pero don Esteban insistió. La fe no paga con monedas, sino con actos. Toma, y sigue. Ese tamal, humilde pero caliente, le dio a Mateo la fuerza para continuar. Antes de irse, don Esteban le dio un consejo: cuando llegues, no pidas solo por ti. Pide por todos los que sufren como tú. Esa noche, Mateo durmió bajo las estrellas, usando una piedra como almohada. Soñó otra vez. Esta vez, vio a su pueblo, pero no seco y triste, sino verde, con niños corriendo y agua corriendo por los arroyos. La misma voz suave le habló: tu camino no es solo tuyo. Despertó con lágrimas en los ojos, sin saber si era un sueño o una promesa, pero con una certeza aún mayor. En San Isidro, el rumor creció. Los hombres, que antes se reían, empezaron a escuchar a sus esposas. Don Raúl, el herrero, dejó su martillo y se unió a la capilla una noche. Si ese loco de Mateo llega, tal vez la Virgen sí nos escuche, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Pronto, el pueblo entero comenzó a rezar. No era un milagro aún, pero era un comienzo. Las oraciones subían al cielo como humo, y aunque las nubes no aparecían, algo invisible empezaba a tejerse entre ellos. Mateo, mientras tanto, estaba a solo un día del santuario. Sus fuerzas estaban al límite, pero su espíritu ardía. No sabía que, detrás de él, su pequeño acto había encendido una llama que pronto iluminaría miles de vidas. El sol estaba en su punto más alto cuando Mateo finalmente divisó el santuario de la Virgen de Juquila. Era una construcción humilde pero majestuosa, enclavada entre las colinas verdes de Oaxaca, con su cúpula blanca brillando como un faro. Sus piernas temblaban, sus pies sangraban a través de los restos de sus guaraches, y su botella de agua llevaba horas vacía. Pero al ver ese lugar sagrado, una fuerza nueva lo llenó. Cayó de rodillas, no por cansancio, sino por gratitud. Lo logré, Virgen Santa, susurró, con la voz quebrada. Ahora, escúchame. Subió los últimos escalones del santuario arrastrándose, ignorando las miradas de los peregrinos que lo veían con asombro y lástima. Algunos murmuraban entre sí: ¿quién es este hombre? Parece un mendigo. Otros, al notar su rostro sereno a pesar del agotamiento, se santiguaban en silencio. Mateo no les prestó atención. Entró al santuario, donde el aire olía a incienso y flores marchitas, y se postró frente a la imagen de la Virgen. Era pequeña, de madera oscura, con un manto azul que parecía brillar bajo la luz de las velas. Sus ojos pintados lo miraban con una dulzura que le atravesó el alma. Virgen de Juquila, comenzó, con las manos temblorosas juntas, no vengo por mí. Vengo por San Isidro, por los niños que no comen, por las madres que lloran, por los viejos que ya no creen. Si mi vida vale algo, te la doy. Trae lluvia, trae esperanza. Haz que mi pueblo viva. Las lágrimas rodaban por sus mejillas polvorientas, pero no se avergonzó. Permaneció allí, rezando en silencio,
hasta que el sol comenzó a ponerse y las sombras llenaron el santuario. Entonces, algo extraño sucedió. Una mujer mayor, vestida con un rebozo negro, se acercó a él. Llevaba una vela en la mano y una mirada que parecía ver más allá de lo visible. «Tú eres el que camina por otros», dijo con voz firme pero amable. Mateo levantó la vista, confundido. «¿Me conoce, señora?» Ella sonrió apenas. «No te conozco, pero sé lo que cargas. La Virgen escucha a los que dan sin pedir. Vuelve a tu pueblo, hijo. Lo que pediste ya está en marcha». Antes de que Mateo pudiera responder, la mujer se alejó entre la multitud y desapareció. Esa noche, durmió en un rincón del santuario, agotado pero en paz. Soñó con agua corriendo por los campos de San Isidro, con risas y cantos. Al despertar, no tenía cómo volver, sin dinero ni fuerzas, pero un joven peregrino, impresionado por su historia, le ofreció llevarlo en su carreta hasta un pueblo cercano. «Eres un hombre de fe», le dijo el joven, llamado Javier. «No puedo dejarte aquí». Mateo aceptó con gratitud, y así comenzó su regreso. Mientras tanto, en San Isidro, las oraciones no cesaban. Lo que había empezado con Lucía y sus hijos se había convertido en un movimiento. Cada noche, la capilla se llenaba. Hasta don Raúl, el escéptico herrero, llevaba a sus nietos a rezar. «Si Mateo llega vivo, juro que nunca más dudaré», dijo una vez, medio en broma, medio en serio. Pero el cielo seguía seco, y la paciencia de algunos comenzaba a flaquear. «¿De qué sirve rezar si nada cambia?», se quejó un joven llamado Miguel. Lucía, sin embargo, no cedió. «Mateo no se rindió por nosotros. Nosotros no nos rendimos por él». Entonces, al quinto día de la partida de Mateo, algo cambió. El viento sopló más fuerte, trayendo un olor húmedo que nadie había sentido en meses. Las nubes, tímidas al principio, comenzaron a juntarse en el horizonte. Los niños fueron los primeros en notarlo, señalando al cielo con dedos temblorosos. «¿Es lluvia, mamá?», preguntó Sofía a Lucía. Ella no respondió, solo cerró los ojos y sonrió. El pueblo contuvo el aliento, esperando. Mateo viajaba de regreso en la carreta de Javier, con el traqueteo de las ruedas resonando en sus oídos y el polvo del camino pegándose a su ropa raída. No hablaba mucho, su mente estaba en San Isidro, en las caras de sus vecinos, en la promesa que había dejado en el santuario. Javier, un joven de mirada curiosa, intentó sacarle conversación. «¿De verdad crees que la Virgen te escuchó, amigo?» Mateo lo miró con ojos cansados pero firmes. «No sé si me escuchó a mí, pero sé que escucha a los que sufren. Eso me basta». Javier asintió, impresionado por la sencillez de su fe. Mientras tanto, en San Isidro, el cielo se oscurecía. Las nubes, que al principio eran solo un susurro en el horizonte, ahora cubrían el pueblo como un manto gris. El aire se volvió pesado, cargado de esa electricidad que precede a las tormentas. Los habitantes salieron de sus casas, mirando hacia arriba con una mezcla de asombro y miedo. «Será verdad», murmuró doña Carmen, apoyada en su bastón. Lucía, con sus hijos a su lado, apretó las manos contra el pecho. «Es él». «Es Mateo», dijo en voz baja, como si lo supiera en su corazón. Entonces, cayó la primera gota. Fue un sonido suave, casi imperceptible, sobre el tejado de la capilla. Luego otra, y otra más. En cuestión de minutos, el cielo se abrió, y una lluvia torrencial comenzó a bañar San Isidro. Los niños gritaron de alegría, corriendo bajo el agua con los brazos abiertos. Los adultos, al principio atónitos, empezaron a reír y a llorar al mismo tiempo. Don Raúl dejó caer su martillo y salió de su taller, dejando que la lluvia empapara su rostro curtido. «Ese loco lo hizo», exclamó, y por primera vez en años, su voz tembló de emoción. El agua corría por las calles secas, llenando los pozos, despertando la tierra agrietada. Los campos de maíz, que parecían muertos, comenzaron a absorber la vida que caía del cielo. Era más que lluvia, era un milagro tangible, una respuesta que nadie podía negar. En la capilla, las mujeres cantaban alabanzas, sus voces mezclándose con el rugido del agua. Lucía se arrodilló en el lodo, con lágrimas mezclándose con las gotas en su rostro. «Gracias, Virgen».
Gracias, Mateo, susurró. Mateo llegó al pueblo al atardecer, cuando la lluvia aún caía con fuerza. La carreta se detuvo en la entrada de San Isidro, y Javier lo ayudó a bajar. Al verlo, los niños corrieron hacia él, gritando su nombre. «Mateo, ¿trajiste la lluvia?» Él, exhausto y empapado, apenas pudo sonreír. Los vecinos lo rodearon, algunos abrazándolo, otros dándole palmadas en la espalda. Don Raúl se acercó, con los ojos rojos. «Perdóname por dudar, hermano. Eres más hombre que todos nosotros». Mateo negó con la cabeza. «No fui yo. Fue la fe de todos ustedes». Esa noche, el pueblo celebró. No había mucho que comer, pero compartieron lo poco que tenían: tortillas, frijoles, un poco de mezcal que alguien guardaba para una ocasión especial. Cantaron, rezaron y contaron la historia de Mateo una y otra vez, como si temieran olvidarla. Pero él, sentado en un rincón, solo miraba la lluvia a través de una ventana. Pensaba en la mujer del santuario, en sus palabras: «Lo que pediste ya está en marcha». Y por primera vez, entendió que su caminata no había sido solo por la lluvia, sino por algo más grande. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. Lo que Mateo y San Isidro no sabían era que su milagro estaba a punto de extenderse mucho más allá de sus fronteras. La lluvia no solo salvó a San Isidro, transformó al pueblo. Los campos reverdecieron, los ríos volvieron a cantar, y la vida regresó a las calles polvorientas. Pero lo que creció aún más fue la fe de sus habitantes. La historia de Mateo, el campesino que caminó 100 kilómetros por amor a su gente, se convirtió en una leyenda que se contaba junto al fuego. Los niños jugaban a ser él, atándose trapos a los pies y fingiendo rezar bajo la lluvia. Las madres, como Lucía, enseñaban a sus hijos que un solo acto de bondad podía mover montañas. Mateo, sin embargo, no buscaba gloria. Volvió a su vida sencilla, cultivando maíz y frijoles, arrodillándose cada mañana frente a su cruz de madera. Cuando alguien le agradecía, solo decía: «No me miren a mí. Miren al cielo». Pero el pueblo no lo olvidó. Construyeron una pequeña estatua de la Virgen de Juquila en la plaza, y junto a ella grabaron una placa: «Por la fe de Mateo Hernández, San Isidro vivió». Él se sonrojó al verla, murmurando que no merecía tanto, pero en el fondo sabía que no era por él, sino por lo que representaba. La noticia del milagro comenzó a viajar. Primero llegó a los pueblos cercanos, llevada por comerciantes y peregrinos. «¿Escucharon de San Isidro? Un hombre rezó, y la lluvia vino», decían. Luego, un sacerdote de Oaxaca, el padre Ignacio, visitó el pueblo para confirmar la historia. Quedó tan conmovido que la incluyó en su sermón dominical, y pronto la gente de la ciudad empezó a hablar de Mateo. Periodistas llegaron con cámaras y libretas, pero él se escondía en su choza, dejando que Lucía y don Raúl contaran lo sucedido. «No quiero fama», les decía. «Solo quiero que crean». Y creyeron. La historia de Mateo inspiró a miles. En pueblos lejanos, donde la sequía también azotaba, las comunidades comenzaron a reunirse para rezar, a ayudarse entre sí, a compartir lo poco que tenían. En Chiapas, una mujer llamada Rosa caminó hasta un santuario local con su hijo enfermo, pidiendo sanación. En Guerrero, un grupo de campesinos cavó un pozo juntos tras escuchar el relato. Cada acto, grande o pequeño, llevaba el eco de lo que Mateo había hecho, dar sin esperar nada a cambio. Años después, Mateo envejeció. Sus manos temblaban al trabajar la tierra, y su vista se nublaba, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Una tarde, mientras descansaba bajo un árbol, Lucía, ahora una abuela, se sentó a su lado con sus nietos. «Dime, Mateo», preguntó, «¿valió la pena?». Él miró los campos verdes, escuchó las risas de los niños y asintió. «Cada paso valió la pena, porque no caminé solo». Días después, falleció en paz, con una tormenta suave golpeando el tejado de su choza, como si el cielo lo despidiera. Su muerte no fue el fin. La historia de Mateo se convirtió en un faro para los creyentes de México y más allá. En iglesias, escuelas y hogares, se contaban sus palabras: «No es por mí, es por ellos». Y cada vez que la lluvia caía sobre un pueblo necesitado, alguien susurraba: «Es Mateo», rezando desde el cielo. Miles de almas, tocadas por su ejemplo, encontraron fuerza para seguir adelante,
para amar, para dar. El mensaje era claro y sabio: un pequeño acto de fe, hecho con amor, puede salvar no solo a un pueblo, sino a un mundo entero. Y así, Mateo Hernández, el campesino de San Isidro, dejó un legado que nunca se secaría, como los ríos que él ayudó a despertar.